Señor Gabriel Despain Falconet, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de propuestas que ha sido organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en el contexto del proceso de elecciones primarias hacia las elecciones generales del 2019. El propósito de esta jornada es dar a conocer los aspirantes del PRD al cargo de presidente de la República y permitirles una ventana de oportunidad para que la membresía del partido y la comunidad en general conozca sus propuestas, su visión política y sus propuestas para adelantar las metas del partido que se han identificado en el Plan Visión 2050, así como para lograr el desarrollo nacional que la comunidad exige. El propósito de esta jornada, entonces, propone también generar un debate cuando se comparen las propuestas de todos los candidatos, y para colaborar con nosotros en esta oportunidad nos acompaña la distinguida periodista Ana María Pinilla. Usted tendrá 3 minutos para una presentación inicial. Al término de esa presentación, la periodista Pinilla le formulará un total de 5 preguntas. Todas las preguntas van a ser vinculadas al Plan Visión 2050 o a temas de interés nacional. Para contestar cada pregunta, usted dispondrá de 4 minutos. En caso que no utilice ese tiempo en su contestación, la periodista podrá formularle repreguntas o hacerle nuevas preguntas. Sus comentarios deben ajustarse al reglamento ético de debate para esta ocasión, así como al código de ética del partido. Le agradecemos entonces que inicie sus comentarios de 3 minutos. Muy buenos días, Secretaría de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático, señores periodistas, y a toda la membresía del partido, así como a todo el país. Nosotros estamos haciendo una propuesta de gobierno enmarcada dentro de la Visión 2050, pero con definición ya de los proyectos para alcanzar esa meta en una primera visión de 15 años. Esa visión o esa propuesta de gobernabilidad sostenible la conocemos como BESOME, verde, social y de mercado justo. Esa propuesta es un beso a las esperanzas de este pueblo, le devuelve la oportunidad de gobernar de cara a los fundamentales problemas que tiene nuestro país. El proceso planteado en nuestra propuesta de gobernabilidad sostenible, verde, social y de mercado justo, define como primera instancia una reforma completa del Estado o del Gobierno de la República de Panamá dirigida a alcanzar ese objetivo macro de la Visión 2050 en que el Partido Revolucionario Democrático se ha enmarcado o se ha propuesto para alcanzar a su vez el estado de bienestar, que es la imagen objetivo que nuestra posición o nuestra ideología socialdemócrata se ha propuesto. Dentro de ese marco, el ambiente para nosotros es fundamental. En nuestro gobierno habrá un eje principal de la gobernabilidad, será ambiental, será verde. Y eso va a direccionar todas las acciones del gobierno. ¿Y por qué razón fundamentamos esto en esta situación? Porque es el ambiente el que proporciona todos los insumos para lograr la meta del estado de bienestar. Obviamente que dentro de ese proceso, y como su nombre lo dice, también hay componentes fuertemente sociales y componentes de mercado. De tal manera que nosotros logremos, dentro de esa visión o dentro de ese gobierno, ir caminando hacia el cumplimiento de la Visión 2050,
que es el objetivo fundamental del Partido Revolucionario Democrático. Muchas gracias. Ana María, por favor, la primera pregunta. Sí, señor Despein, un gusto saludarlo. Bueno, el Plan Visión 2050 tiene 5 grandes ejes. El primero es la transformación económica, le sigue la social, la política, la territorial y luego de administración de justicia. En cuanto a la económica, en torno a su propuesta, ¿cuáles serían los primeros pasos para reactivar la agricultura, la ganadería y la industria de los pequeños y medianos productores en general, en el marco de su propuesta y ligada a la Visión 2050? Bueno, cuando hablamos de la parte económica tenemos que ceñirnos al concepto del modelo que vamos a seguir. Entonces, en función del modelo que nos hemos propuesto es que vamos a ver la orientación de todo el mercado y la economía en su conjunto. Por lo tanto, en ese sentido, en el caso, para ser más específico por la pregunta que usted me ha hecho, en el caso del sector agropecuario, de hecho, nosotros hemos venido planteando desde el año 1998, que fue nuestra primera postulación, la necesidad de reactivar un sector que ha venido en caída libre desde hace 20 años. Necesitamos recuperar el sector porque es la agricultura la que va a proporcionar la soberanía alimentaria. ¿Pero cómo lo haría? Sí, correcto. ¿Cómo lo haría? En primer lugar, hay un problema central que está gravitando, que es las importaciones. Nosotros debemos regular de tal manera las importaciones para que el producto que generen nuestros agricultores sea prioritario antes de autorizar cualquier importación. Es más, dentro de nuestro plan de gobierno hemos señalado la necesidad de hacer un comité nacional de importaciones o de mercadeo, cosa que pase primero por ese comité que estaría integrado por el Estado, por la sociedad civil, para poder alcanzar una autorización a importar un alimento. Ese es primariamente el nivel 1. El segundo nivel es educativo. Obviamente, el sector agropecuario necesita actualizarse, necesita tener las herramientas de cambio que nos permitan ser más competitivos, porque el asunto no solamente es parar las importaciones, sino también generar la eficiencia necesaria y la productividad necesaria para poder competir, no solamente abastecer el mercado interno, sino competir también en el mercado internacional. Y hacia allá, lo primero que tienes que hacer tú, sencillamente, es preparar a la gente. Y eso tiene diferentes instancias, ¿no? Y una de las instancias más centrales es que declararíamos o generaríamos una universidad agraria en divisa. Tenemos en nuestra mente, dentro del plan, graduar o alcanzar como compromiso de Estado, graduar 1000 doctores, dirigidos a actualizar toda la agricultura y a ponernos en el camino realmente de lograr el estado de bienestar. En el estado de bienestar, obviamente, está incluido la alimentación, la soberanía alimentaria. Otro elemento importante, además de reactivar el sector agropecuario continental, es mirar hacia el mar. El mar como fuente de los recursos también que van a sostener el crecimiento de la población panameña. Entonces vamos a ver una cuestión multifacética en el sector agropecuario donde hay que ver las cosas inmediatas como son las importaciones que hay que resolver de una vez, de forma inmediata, y en una visión de 15 años ir preparando todo el escenario para que la gente tenga una capacidad productiva de tal manera que pueda suplir no solamente las necesidades nacionales, sino también competir a nivel externo o a nivel del mercado internacional. Muchas gracias. Ana María, la próxima pregunta. Sí, usted habló del mar como un recurso adicional, ¿no? Así. Entonces, el Plan 2050 propone el desarrollo de la costa atlántica. ¿Cuáles serían sus propuestas puntuales para dinamizar ese sector abandonado de las costas de Salud y toda esa área donde hay gran parte de la población colonense? Compartimos la visión social. Divergimos un poco en cuanto a que
la costa atlántica hay que reservarla más para la conservación de los recursos naturales que ahí existen. No podemos seguir deforestando más. Cero deforestación en nuestro próximo gobierno. Cero. Es una decisión de Estado que debe terminarse la deforestación. Por lo tanto, el desarrollo, a mí no me gusta usar la palabra desarrollo, sino el crecimiento del sector norte o del sector Caribe va a estar en función de los recursos naturales y en función social. ¿Cómo integraría usted el aspecto de turismo en el crecimiento de esa área que estamos comentando, y cómo se compagina eso con la visión verde de su propuesta? Perfecto. El turismo es un elemento fundamental en el proceso de la conservación, porque podemos darle un contenido ecoturístico al turismo. Y la costa atlántica se adapta perfectamente a ese concepto ecológico, puesto que tiene la naturaleza plena, tiene las selvas casi en un estado, yo calculo más o menos, que podemos tener un 40 o 50% todavía de la cobertura boscosa. Y tenemos una costa donde hay muchos corales, donde hay muchos recursos bióticos de interés y muchos escenarios muy especiales que nos permitirían perfectamente desarrollar un proyecto turístico o ecoturístico en el área. Y con relación a la ciudad de Panamá y el problema de la degradación de los manglares, ¿qué propone usted para la protección de esos manglares y cómo hacer el equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente, específicamente en el caso de los manglares? En mi proyecto de gobierno no existe casi la palabra desarrollo, la hemos proscrito. Existe crecimiento porque el desarrollo implica la intervención desmedida de la naturaleza. Por lo tanto, nosotros hablamos de armonía entre el hombre y la naturaleza, en todos los aspectos. En el caso metropolitano, nuestra propuesta de gobernabilidad incluye crear el área Metro Verde Panamá. El área Metro Verde Panamá va desde Capira, Chorrera, Arraiján, Ciudad Centro, Pacora, Chepo, y hacia el norte en el eje transísmico, en el eje interoceánico, Chilibre hasta Colón, y de Colón Portobelo y hasta Miguel de la Borda. Eso significa que estamos considerando un área metropolitana verde. ¿Y qué significa esto de área metropolitana verde? Pues tiene diferentes componentes. Todas las edificaciones, habrá una ley que definirá y que hemos venido planteando en diferentes ocasiones en la Asamblea Nacional, una ley que va a obligar a las compensaciones verdes verticales. Todos los edificios que se hagan, piso por piso, 5% en cada piso va a tener que ser verde. De esa manera, los edificios que sumen más de 20 pisos estarán compensando lo del resto de la ciudad. Tendríamos una interfase verde entre ciudad y las selvas, permitiendo la conservación. Igualmente, todos los ríos, o sea, toda la red hídrica sería desarrollada o sería implementada lo que se llaman los bosques de galería, lo que haría una red de corredores ecológicos interaccionados con los espacios verdes de la ciudad. Muchas gracias. Bien, pasemos al punto de las transformaciones políticas. Las propuestas que da son muy interesantes, pero esto tiene que ir complementado con un cambio de conciencia social, es decir, nuevos hábitos ciudadanos. ¿Cuáles serían sus propuestas para que la sociedad panameña de todas las edades comprenda cuál es su proyecto de país? Correcto, dentro de nuestra visión BSOME, Verde Social y el Mercado Justo, los cambios estructurales que hay que hacer en la política, no solamente en la estructura misma del Estado, del gobierno, de la gobernabilidad, van mucho dirigidos a la gente, porque hay que cambiar la forma en que la gente escoge a sus autoridades, de tal manera que haya más responsabilidad ciudadana en ese sentido.
Y obviamente eso tiene mucho que ver con la educación. Nosotros planteamos toda una revolución educativa. Y en la currícula de la revolución educativa tiene que estar considerado el ser nacional. Y el ser nacional está íntimamente relacionado con una responsabilidad para escoger a sus autoridades. ¿Cuál sería esa currícula? ¿Cuáles serían los cambios que usted propondría dentro de la currícula escolar? Hemos planteado que la currícula tiene que estar muy íntimamente relacionada al país que queremos. Por lo tanto, durante nuestro gobierno habrá que revisar toda la currícula, tenemos que definir qué país queremos para estructurar entonces toda la currícula completa para lograr ese objetivo. Hay un debate con relación a los temas tecnológicos, científicos, prácticos y de negocio en la currícula de la educación, que pareciera que a veces descuida otros temas, sobre todo en el aspecto cultural. ¿Qué propone usted para lograr un equilibrio, o cree usted que se requiere solamente en la currícula dar énfasis a los temas logísticos, de negocios, prácticos, y no tanto a los culturales? Muy bien, yo hablo de ser nacional. En nuestro plan de gobierno, la cultura es uno de los ejes fundamentales para lograr el estado de una gobernabilidad sostenible. Y eso obviamente tiene mucho que ver con la educación. Está íntimamente relacionado con la educación. Tú tienes que definir en la currícula un fuerte componente hacia formar el ser social que queremos en el estado de bienestar. Por lo tanto, no solamente en la currícula hay que ver las necesidades del país en cuanto a suministrar los bienes y servicios que la sociedad necesita, y para eso tú tienes que formar entonces lo que el país necesita, y además de eso, el ser nacional. O sea, definir esa figura de hombre que nosotros queremos que dirijan este país. Pero, obviamente, para completar mi espacio de tiempo, en el caso de la educación, nuestro proyecto de gobierno considera una escuela completa y total. O sea, completa y total significa que los estudiantes entrarían a las 7 u 8 de la mañana y saldrían a las 5 de la tarde. Las primeras horas de la mañana serían para la educación teórica y el segundo tiempo, que es en la tarde, serían para hacer sus tareas en la casa, en la escuela, y para desarrollar otras actividades extracurriculares. De esta manera tendríamos al estudiante y a la escuela haciendo una labor de prevención de seguridad pública para no dejar a los estudiantes ir a sus casas sin la presencia de sus padres. Lo que es común ahora mismo en la sociedad actual es que papá y mamá no estén en casa. Y cuando los estudiantes llegan, los que los apañan son las pandillas. Nosotros debemos dar ocupación plena a esos estudiantes, y esa ocupación plena, la responsabilidad será del Estado lograrla. Y para ello entonces hemos pensado en la escuela total. Igualmente esa escuela total va a tener que ir ya a romper los esquemas de las paredes del aula. Tendrá que ir también a las instituciones, tendrá que ir a la fábrica, tendrá que ir a todos los espacios posibles de Panamá para alcanzar una educación completa del Estado panameño y una preparación constante, incluso más allá de la currícula. De tal manera que incluso dentro del plan educativo está la formación de 10.000 doctores dirigidas a lograr los cambios y la sostenibilidad necesaria del estado de bienestar. Gracias. Ok, usted propone escuela total, entonces se tendría que eliminar los subsidios. ¿Usted eliminaría los subsidios? Bueno, miren, con respecto a los subsidios, yo en lo personal no estoy de acuerdo mucho con los subsidios, pero los subsidios se crearon para un poquito neutralizar los efectos de los impactos del costo de la vida. Por lo tanto, los subsidios en estos momentos, mientras no haya una política seria de salario, tienen que subsistir para poder lograr emparejar un poco la disparidad, las asimetrías que hay con respecto a los ingresos entre las clases sociales del país. Entonces nosotros estamos con eso metiéndole un ingrediente a los sectores más populares para poder que puedan continuar sus
su educación. Por lo tanto, ahí es importante comprender el papel de los subsidios. Sin embargo, dentro de mi proyecto de gobernabilidad, eso no se va a alcanzar en los primeros 5 años, porque si estamos viendo una visión de 15 años o una visión 2050, en que esos subsidios sean reemplazados por políticas que permitan a la gente pagar su educación. En este sentido, está clarito que ese concepto buscaría entonces una política de salarios justa. Y estamos pensando en la indexación salarial. O sea, el aumento de los costos de la vida será medido por indicadores que van a permitir hacer una indexación salarial a todo el mundo. De tal manera de que la gente tenga recursos con qué entonces hacer frente a las demandas de la sociedad. Esa es la visión última del estado de bienestar. Ok, ¿cómo abordaría usted el problema de los tranques en Panamá, que ya es un mal que afecta a todas las clases sociales e impacta de manera negativa a las familias? Pero no pueden llegar temprano, se tienen que parar muy temprano para ir al trabajo, pasan de 4 a 6 horas en el tráfico. ¿Cómo resolvería ese problema? Besome tiene un planteamiento concreto con respecto a la vialidad. Y eso está dentro del concepto verde. Toda la vialidad, principalmente del núcleo urbano, sería reestructurada o replanteada. Con decirte, uno de los proyectos sería el proyecto Mano de España, un proyecto mío, que implica que el área norte de la ciudad, donde están ubicadas ahora mismo casi todas las universidades, casi la mayor parte de las universidades, que es el área de Tumba Muerto, estaría conectada por una vialidad que sería la ampliación de la Ernesto T. Lefebvre, de la 11 de octubre, ampliación a 4 o 6 vías, y un túnel debajo de Miraflores hasta conectar con Tumba Muerto, ampliación de lo que es el paso elevado de Tumba Muerto. De ahí iría entonces a 4 vías hasta empatar con la vía Chivo Chivo, que sería ampliada a 4 a 6 carriles desde la Transísmica hasta el área de Paraíso o el área de Red Dam. Eso permitiría un desahogo y una agilización del tráfico. Otro proyecto es la ampliación desde Mañanitas a 6 vías hasta conectar con pasos elevados, 2 pasos elevados en El Dorado, que ampliaría toda la vialidad, el eje vial ese, y los conectaría con los principales puentes que van hacia el oeste. Eso, además de eso, hay un proyecto macro que iría desde Penomé, Miguel de la Borda, Sherman, Colón, Portobelo, y de ahí otra transísmica sobre Cerro Azul, que conectaría con la Gran Vía, esta desde la Mayanita. Entonces tú tendrías un sistema vial completo. Eso, adicional de eso, es completar nuestro proyecto que comenzamos en el año 1998, que propusimos en el MOP, porque el tren que ustedes ven, el tren metro, es una propuesta nuestra. Es una propuesta nuestra que la hicimos desde el año 1998, precisamente para agilizar el tráfico y precisamente para disminuir las emisiones a la atmósfera. Porque en el plan de Besome, todo el sistema vehicular, en una visión de 15 años, serían reemplazadas por vehículos 0 emisiones a la atmósfera. Y eso sí es posible porque lo venimos hace tiempo, estudiando hace 25 años, y tenemos todos los elementos para implementarlo. Por lo tanto, no solamente vamos a agilizar el tráfico, sino lo vamos a hacer menos contaminante. ¿Favorece usted una concentración residencial vertical en las áreas urbanas en lugar de extensiones horizontales, de manera de que se mejore el problema del tráfico y a la vez se reduzca el impacto del ser humano y de esas extensiones en el medio ambiente? Me encanta esa propuesta. Es así como lo ve Besome. Nosotros vamos a promover el desarrollo vertical ante el desarrollo horizontal porque ejerce menos presión sobre las selvas.
nosotros tenemos que conservar más las selvas, promover más el desarrollo vertical, que nos permite incluso como gobierno dar mejor servicios. Pero eso está íntimamente relacionado con una suficiente ampliación vial y el suministro adecuado de los recursos que son necesarios para que la gente viva bien. Por lo tanto, concluyo que definitivamente esa es una propuesta que trataremos de impulsar, de incentivar, de motivar y que sea verde. Gracias. Ana María. Sí, para cerrar pasamos a las transformaciones de justicia, ¿no? Sabemos que hay una crisis en torno a este tema, hay una sensación de impunidad dentro de la sociedad panameña. ¿Cuál es su propuesta para reformar la justicia en Panamá? Bueno, para eso hay que ir al fondo y su razón. Hay que ver los problemas de fondo de la sociedad y cómo está organizada. Por eso se plantea una reorganización de todo el Estado, una reingeniería del Estado panameño. Y en eso precisamente está la necesidad de hacer una reforma constitucional que vaya al fondo y su razón. Dentro de nuestro planteamiento, de hecho, comienza por que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por elecciones directas, igual que el defensor del pueblo, igual que el director de la ACEP, igual que el director de la Caja de Seguro Social. Es decir, nosotros tenemos que ir creando también la corresponsabilidad de la sociedad en el manejo o en la gobernabilidad sostenible del sistema. Y tenemos que ir al fondo y su razón. Y en eso también tiene mucha importancia la escuela y cómo forma a sus ciudadanos. Porque también tenemos que hacer cambios culturales de fondo. Pero esos cambios culturales no vas a lograr de la noche a la mañana. Ni lo vas a lograr solamente en mi gobierno de 5 años. Tiene que establecerse una planificación. Y por eso está el modelo 2050, porque es una visión a largo plazo para poder que los gobiernos cumplan por etapas esos proyectos. Pero la gente pide un cambio inmediato, por lo menos en el primer quinquenio, porque exigen que se investiguen los casos de corrupción, que se le hagan los juicios lo más rápido posible a los indicados. ¿Cómo se haría? O sea, ¿cuál sería la propuesta puntual para esto? Correcto. Hay una cosa que debe ser fundamental, y eso lo digo a plena conciencia. Un presidente de la República no tiene por qué intervenir en esos temas. Esos temas deben ser asuntos de la Corte Suprema de Justicia y del sistema de justicia. ¿Cómo lo hagan? Entonces habrá que virar hacia allá y mirar hacia allá y que la gente vea hacia allá y no vea al presidente como el que va a lograr que la gente sea enjuiciada o no sea enjuiciada. Eso le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos de justicia. Lo que puede hacer el presidente de la República es cero corrupción en su gobierno. Y en eso sí estamos comprometidos. En cero corrupción en nuestro gobierno. Lo demás solo dejamos al sistema de justicia. Muchas gracias, señor Despain. ¿Puede entonces usted hacer uso de la palabra para unos comentarios de conclusión por 4 minutos? Yo hago un llamado a todos los PRD del país en estos momentos a que vayan y voten el 16 de septiembre en las primarias. Es importante movilizar a todo el PRD para que responsablemente emitan su voto por los candidatos que ellos consideren adecuados. Pero fundamentalmente les pido a todos los PRD que le exijan a sus candidatos las propuestas de gobernabilidad y su responsabilidad con el proyecto 2050. Eso es un llamado que es necesario hacerlo porque es necesario dinamizar a todo el PRD. Y una de las razones por las cuales están los candidatos no solamente es para ganar los puestos, sino para movilizar a toda la membresía a que se comprometan a la gobernabilidad sostenible, que debe ser ahora y después, no ahora solamente. Nosotros debemos tener un partido que esté movilizado durante los 5 años de gestión, permanentemente, junto con las autoridades de gobierno para lograr los objetivos. De tal manera
que yo hago un llamado a todos los PRD para que nos pidan, nos exijan a los candidatos cuáles son nuestras propuestas. Y nuestra propuesta concreta, que consideramos la mejor propuesta que hay hasta ahora, es la propuesta Besome, que es devolverle las esperanzas al pueblo. Es un beso devolviéndole las esperanzas al pueblo. Verde, social y de mercado justa. Y ahí se encierra o se recoge casi todo el quehacer de la sociedad panameña y se hacen las propuestas más adecuadas para lograr ese objetivo. Lógicamente, en nuestra gestión de gobierno lograremos la incorporación mayoritaria del Partido Revolucionario Democrático en la gestión de gobierno. Y no solamente en el mismo gobierno, también en las comunidades, como organización de la sociedad civil, en las diferentes instancias de la sociedad panameña. Nosotros estamos más comprometidos con el país que tenemos, porque tenemos una idea del país que queremos y queremos alcanzarlo. Y para poder alcanzarlo, tenemos que hacer una gobernabilidad adecuada y responsable. Y por esa razón es que hago ese llamado para que voten por nuestra propuesta, Besome, voten por el candidato Gabriel Despáñez Falconet de la casilla 15 en las próximas elecciones del 16 de septiembre, de tal manera de que logremos llevar candidatos responsables. En esta vuelta, nuestros electores tendrán que ser muy exquisitos en exigirle a sus candidatos esas propuestas. Nosotros no nos podemos correr ya el riesgo en la próxima gobernabilidad de fallarle a este pueblo. Nosotros tenemos que devolverle las esperanzas al pueblo y ese es nuestro compromiso. Gracias. Muchas gracias, señor Despáñez. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias, Ana María, por Gracias, su Ana María. colaboración. Y gracias a los miembros del partido por la atención que les merezca este esfuerzo por dar a conocer la visión política y las propuestas de nuestros candidatos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.